Bien, un feliz sábado para todos. Agradezco a tu hermano Alberto que me hizo esta invitación de poder venir y compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, para los que no me conocen, yo vengo de la iglesia de Caballito y soy así uno como ustedes. No tengo nada especial. Nada más que esta vez vamos a compartir la palabra. Y me gustaría en esta mañana saber que en la Biblia nosotros encontramos principalmente la vida de Jesús, pero también de personajes que nos inspiran, que nos ayudan. También podemos analizar pueblos, ciudades, reyes, también a mujeres que nos inspiran a tener una vida mucho mejor y también de aprender de ellos, de las historias. Y en esta mañana, no voy a querer que nuestras hermanas se enojen conmigo, pero escogí para el tema de hoy a dos hombres llamados por el Señor. Entonces, cuando hablo de dos hombres llamados por el Señor, me refiero a que estuvieron en la época de Jesús. Y estos dos personajes son Pedro y Pablo. Pedro y Pablo son personas, tal vez así como fuimos nosotros, somos nosotros, personas que en su momento fueron llamados por el Señor para ser siervos de Él. Y nos vamos a identificar mucho. Tal vez no está enfocado tanto para el lado femenino, pero vamos a aprender y sacar algunas conclusiones que nos van a servir a todos. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos en esta mañana a aprender de ellos. ¿Cómo fue que Pedro fue llamado por el Señor? Dice la historia de la Biblia que su hermano Andrés fue el que le invitó. O sea, Andrés fue el primero. Ellos eran pescadores, ¿no? Entonces Andrés ya había escuchado de Juan el Bautista y ya conocía el mensaje de salvación. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, le animó a su hermano mientras hacían las tareas y las labores de pesca, ¿no? Todos los días ellos salían en las noches a pescar, regresaban a la mañana. En esas actividades, su hermano le dice: mira, Pedro, que en ese momento no se llamaba Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? Era ese nombre que tenía. Simón le dice: vamos a ver a Jesús, porque Él está predicando y está enseñando. Bueno, y ahí tenemos la primera, ¿qué cosa? Idea de Pedro. ¿Cómo era él? Pedro dice era impulsivo. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía él? Hacía las cosas sin pensar. ¿Nos identificamos nosotros también así? Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Hablamos rápidamente sin pensar las cosas. Obramos, hacemos las cosas sin pensar. Así era Pedro, era impulsivo. Pero además dice era afectuoso. También era ambicioso, pero simpático. Confiado en sí mismo, o sea, él estaba seguro de lo que hacía. Como nosotros, hermano. Pero también era capaz de arrepentirse sinceramente. Como nosotros también, hermanos, ¿no? Alguna vez nos equivocamos y reconocemos nuestros errores. El encuentro con Jesús fue de una manera serena, sin llamar la atención. ¿Por qué? Porque Pedro fue llamado de una manera especial. Si bien es cierto, él lo siguió en la primera hora, cuando Jesús estuvo llamando a los discípulos, Pedro le siguió, pero hasta ahí él no había sido llamado. Entonces vamos a abrir la Biblia. ¿En qué momento fue llamado este personaje Pedro? Lucas capítulo 5, y vamos a leer a partir del 1 hasta el 11, pero vamos a detenernos en el versículo 10, capítulo 5 de Lucas. Vamos a leer a ver el 10. Ahí está esta historia
que dice la pesca milagrosa, ¿no? Jesús estaba, dice, en el lago de Nazaret, y mucha gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y entonces Jesús entró en una de esas barcas, en una de esas balsas, y entonces ahí estaban ¿quiénes? Los pescadores, ¿no? Y entonces hay un diálogo ahí, ¿no? Dice que venían ellos cansados y no habían conseguido nada, venían vacíos. Y Jesús le dice en este relato, en esta historia, estoy abreviando, ¿qué le dice? Vayan nuevamente adentro, ¿no? Lleven adentro la barca, echen las redes nuevamente y vamos a ver los resultados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando salieron, ¿qué pasó? Vamos a leer el 5. Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. El 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Esta fue la circunstancia que Jesús quiso enseñarle a Pedro y luego ser llamado. Ahora, el 8 vamos a leer. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora vamos a leer el 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, aquí viene el llamado de Pedro, desde ahora, ¿qué cosa? Serás pescador de hombre. Hermanos, este fue el llamado que recibió Pedro. Dejar ¿qué cosa? Sus actividades, dejar lo que él estaba haciendo, su trabajo, ¿para qué? Para ser un pescador de hombre. Primera lección que vamos a sacar. Nosotros tal vez hemos recibido ese llamado también en algún momento, dejar de lado nuestra comodidad, dejar de lado alguna cosa que nos gusta para seguir a Jesús. Sí, ¿verdad? Yo creo que los que estamos acá, de alguna manera hemos sido llamados. A partir de entonces, Pedro abandonó su oficio de pescador para dedicarse al ministerio apostólico. Pero hermano, acá hay una característica que yo les voy a leer. Pedro era hasta entonces un pescador sin estudios, pero su llamamiento demuestra que el Señor puede preparar y utilizar a humildes instrumentos. Jesús no lo hizo por casualidad, fue de forma deliberada que llamó a quienes no tuvieran tan alto concepto de sí mismos como para aprender del Maestro. Y acá encontramos nuevamente otra lección, ¿no? No encontramos alguna similitud con alguno de nosotros, personas humildes, comerciantes, obreros, que tenemos algún oficio, y el Señor, ¿qué cosa? Nos ha llamado y nos ha capacitado, nos ha dado los dones, ¿para qué? Para que lo usemos en el ministerio, en la predicación. Y tal vez algunos otros van a ser llamados también, y juntos vamos a hacer, ¿qué cosa? La obra de Dios. Hasta aquí, ¿cómo fue el llamamiento de Pedro? ¿Y cómo fue el llamamiento de Pablo? Ahora pasemos al otro personaje. ¿Cómo fue llamado Pablo? De manera distinta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Saulo, que se llamaba él antes? ¿Qué estaba yendo? A Damasco. ¿Y qué iba a hacer en Damasco? Iba a perseguir y a matar a los cristianos. En ese camino, Dios lo llamó. Vino una luz a sus ojos y quedó ciego y cayó del caballo, quedó golpeado. Luego de 3 días, ¿qué cosa pasó? Tuvo que ir a Damasco y ahí encontró a Simeón para que pudiera devolverle la vista. Ese fue el llamamiento de Pablo. Pero Pablo, hermanos, él era ¿qué cosa? Un judío preparado. ¿Dónde había sido preparado Saulo? ¿En la escuela de quién? De un maestro, Gamaliel, ¿no? Y ahí le instruía en todas las artes, en todas las
estudio, digamos, de la Biblia, del hebreo, del arameo, estudiaba geografía, estudiaba política, estudiaba economía, era un personaje muy instruido. Y hermanos, aquí otra lección. Tal vez en la iglesia de Flores hay una persona que está en la universidad, que está pronto a recibirse, ¿no? Una persona que está preparada, ¿no? Instruida en una universidad. El Señor también lo llama, así como lo hizo con Pablo. Lo llama para ponerse en las manos de Dios. O sea, en conclusión, Dios llama a todos, no importa tu condición, no importa que seas preparado, un médico, un ingeniero, también un comerciante, un obrero, una ama de casa, a todos nos llama por igual, para ponernos en sus manos, ¿no? Entonces, estos dos personajes recibieron el llamado de Dios. Pero acá hay algo que me llamó la atención, hermanos, y está en el libro de Sea todas las gentes. Dice, el Salvador no menosprecia la educación. O sea, aquellos que se quieren educar en una universidad, prepararse, hacer un posgrado, un doctorado, cuando esta educación está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual, o sea, la preparación, es una bendición. Por eso qué bueno es que en las iglesias, o acá en Flores tal vez, tengamos personas preparadas e instruidas. Eso es una bendición, hermano. ¿Está bien? ¿No? Aceptemos, recibamos a esa gente, porque el Señor también los llama a ellos. Entonces, el Señor tiene para cada uno de nosotros un llamado especial, así como lo tuvo con Pedro. Ahora, eso fue el llamado, pero no es que en ese momento ellos ya estaban convertidos. Ahora viene cómo fue la conversión. Y de Pedro nosotros encontramos que al final del ministerio de Jesús, Pedro empezó a fallarle ¿a quién? A su Señor. Le empezó a fallar. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan el momento cuando Jesús les pide qué cosa? Que vayan Pedro, Santiago y Juan, ¿a dónde? A orar con él. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Ahí Pedro empezó a fallarle. O sea, Pedro no estaba convertido. Había sido llamado por el Señor, pero todavía le faltaba algo. Bueno, en esas circunstancias es que Jesús siguió teniendo confianza en él, siguió obrando en él, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas. Pero llegó el momento más, digamos, de máxima que puso a prueba el Señor. Fue el momento cuando más lo necesitaba. Cuando estaban en el juicio, ¿qué hizo Pedro? Cuando lo estaban juzgando a Jesús allá los miembros del Sanedrín. Huyó, escapó. Y además, ¿qué cosa? Lo negó. Como le había dicho Jesús, 3 veces me vas a negar. Y él dijo, vamos a ver qué es lo que dijo Pedro, ¿qué le dijo? Marcos capítulo 14, 29. Qué seguro se sentía Pedro, ¿no? Así como nosotros, tal vez, hermanos, nosotros vamos a tener tal vez alguna situación parecida. Marcos 14, 29 al 31. Si alguno lo tiene, me puede ayudar, así podemos participar también. 29 al 31 del 14. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Gracias, hermana. Aquí está la historia, ¿no? Él se sentía seguro, Señor, aunque todos hagan cosas, te nieguen, te aborrezcan, pero yo no. ¿Cuántas veces nosotros tenemos también esa actitud, verdad? Nos sentimos seguros, Señor, ¿qué te voy a fallar? Yo voy a estar ahí. Pero hermanos, estamos en este mundo y estamos
momento de debilidad y le fallamos ¿a quién? A Jesús, así como Pedro. Pero fue ese el momento, porque después la historia dice que salió y ¿qué cosa? Él empezó a llorar cuando escuchó el gallo cantar, dice que él se alejó y se arrepintió de todo lo que él había hecho y lloró. Y tal vez nosotros también tenemos ese tipo de actitud, ¿verdad? Porque todavía no estamos convertidos, el Señor todavía no ha terminado la obra en nosotros. Y es necesario estas cosas para que luego nosotros podamos trabajar y hacer la obra. Porque luego Pedro fue ¿qué cosa? Luego de ser convertido, en el Pentecostés, ¿no? Cuando ya tuvo todo el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿No? Predicó con fuerza a los gentiles, perdón, a los judíos, ¿no? Y ahora vamos a la otra parte. Ya hablamos de Pedro, ¿no? Ahora vamos a Pablo. ¿Cómo fue la experiencia de Pablo? Pablo, en 3 días, hermanos, que le pasó todo eso, desde que tuvo el encuentro con Jesús, se cayó del caballo, quedó ciego, en 3 días él recobró la vista y entonces, ¿qué pasó? Dice que desde ahí él empezó a ser un siervo fiel. Pasó de ser una persona que no conocía a un seguidor y un obrero de Dios. Pero además, hermanos, él se consideraba muy pecador todavía. Porque él escribe en primera de Timoteo, él escribe, dice, yo soy el primero de los pecadores, ¿no? Porque él necesitaba mucho todavía del perdón de Dios. Es evidente que no todos experimentan la conversión de la misma manera, hermanos. A muchos les toma un tiempo, a otros rápidamente, ¿no? No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero seguramente a algunos les va a dar más tiempo, porque todavía tienen cosas en su vida que resolver, ¿no? A algunos les llevará más tiempo y a otros inmediatamente ya estamos en el camino de Dios. Y a veces tiene que ver que el proceso de la conversión depende de una cadena de circunstancias, ¿no? Así como Pedro y Pablo recibieron de una manera distinta, entonces va a depender también, mientras más cerca estamos de Jesús, más imperfectos nos vamos a ver. Pero mientras más cerca estemos de Él, también más cerca vamos a querer vivir de Él. Y esa es la experiencia del cristiano, hermano. No nos olvidemos. Ahora, pasamos a otro aspecto de la vida de estos 2 personajes, al ministerio de cada uno de ellos. Yo había adelantado un poquito cómo fue el ministerio de Pedro, ¿no? Pero saben, en ese camino, en ese proceso, su ministerio no fue inmediato. ¿Se acuerdan cuando él estuvo, encontramos muchas experiencias en Pedro? ¿Y se acuerdan ustedes que cuando Jesús se apareció allá en el mar de noche, ¿no? Y estaba Jesús caminando sobre el mar, ¿no? Y los discípulos estaban de este otro lado. ¿Y qué hizo Pedro? Pidió caminar. ¿Y qué cosa pasó? El milagro, empezó a caminar, ¿no? Qué bien se sentía, pero luego ¿qué pasó? Miró hacia atrás, miró a las cosas que todavía él tenía, ¿no? Y eso que se llama, hermanos, orgullo, que todavía es lo más difícil que podemos sacar, o solo no podemos, sino con la ayuda de Dios, ¿no? Pedro recibió, hermanos, de una manera especial ese llamado para convertirse luego en un predicador. Pedro aprendió de esas circunstancias, comprendió que el orgullo nos aparta de Cristo y conduce a pérdidas infinitas. Hermanos, dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar a su Señor y cayó en el mar hasta que Jesús le tendió la mano nuevamente para levantarlo, ¿no? ¿Y cuántas veces nuestro Señor Jesús hace lo mismo? Nos extiende su mano y nos levanta nuevamente.
¿no? Y volvemos a estar con Él. Pablo aprendió muy pronto que el éxito de su ministerio dependía de hacer de Cristo el centro de su obra. Yo les invito ahora a ver un poquito más, un versículo más, a leer en 1 Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Miren cómo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, 1, vamos a leer ahí unas... Primero Corintios 2:1. ¿Lo tiene? Vamos a ver leyendo, a ver alguno que me ayude. Hasta el 5 vamos a leer. Leo entonces. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, dice, de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, Pablo lo tenía, como dicen ahora los jóvenes, lo tenía clara las cosas, ¿no? Él sabía que él solamente era un instrumento de Dios. Él no tenía palabra, no tenía sabiduría, porque lo que él tenía era que se había puesto en las manos de Dios, ¿no? Y eso es lo que corresponde a cada uno de nosotros. A Pedro se le dio las llaves, ¿se acuerdan una historia que Jesús le dice que a Pedro le fue entregado las llaves del reino de los cielos? Pero esas llaves, hermano, haciendo un estudio, corresponde, dice, a que son las palabras de Cristo. O sea, Pedro estuvo de primera mano, escuchó. Y lo que él predicaba ¿de qué cosa? De lo que él había visto y oído. Porque Pedro anduvo con Jesús. Y entonces él predicaba de todo lo que él había visto. De los milagros que Jesús hizo, él predicaba. De la resurrección de los muertos, de eso hablaba y predicaba. O sea, de primera mano. Pero, ¿cómo predicaba entonces Pablo? De manera distinta. Pablo, dice, fue enviado a los gentiles y ahí predicó. ¿De qué cosa predicó? De su transformación, cómo Dios lo había transformado. De ser un perseguidor, ahora a ser ¿qué cosa? Un discípulo y un predicador de Dios. Hermanos, ahí encontramos nuevamente para todos nosotros, ¿no? Cuán distintos somos y cuán distintos dones y ministerios podemos desarrollar en la causa de Dios. Podemos ser como un Pedro, predicador que va hacia los suyos, a los judíos, o podemos ser como Pablo, que fue a los gentiles, ¿no? A los más difíciles, ¿no? Pero el Señor nos llama para desarrollar ese ministerio. Luego viene, hermanos, que cada uno de ellos recibió distinta muerte. Vamos a ir terminando ya esta mañana. Cada uno murió distinto. Pedro, ¿cómo murió? Dicen los registros de la historia de los personajes bíblicos que Pedro murió, ¿qué cosa? Crucificado. Pero no quiso morir como su Señor. Él pidió, ¿qué cosa? Dice, con la cabeza abajo, pero crucificado. Y hermano, lo hizo, digamos, no con alegría, sino con tristeza. ¿Por qué? Porque él había dedicado el tiempo para predicar y entonces considerarse menos que su Señor. Esa fue, digamos, la característica de la muerte de Pedro. Pero además, hermanos, Pedro había sido también perseguido
y también había ido a lugares donde él tenía que llegar. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. En la Biblia encontramos muy pocas historias, muy pocos hechos de que tanto Pedro como Pablo estuvieron juntos para predicar. ¿Por qué? Porque uno dijo, no nos vamos a cruzar en el camino, pero vamos a ir cada uno al lugar donde nos corresponde. Y aquí está, hermanos, también una lección, ¿no? De que muchas veces nosotros tenemos que buscar el lugar donde nos corresponde ir, porque no todos vamos a ir a ese mismo lugar. Pedro escogió ir a los judíos, o el Señor lo llamó para ir a los judíos, y Pablo a los gentiles. Pero hubo un momento, hermanos, donde Pablo tuvo que reprender a Pedro. Aunque Pedro había recibido la instrucción de parte de Dios, de Jesús, de manera personal, Pablo en algún momento tuvo que llamarle la atención, porque había ciertas cosas que estaban pasando en Jerusalén y a Pablo no le gustó. ¿Se acuerdan que Pedro estaba predicando que él se negaba a ir a quienes? A los gentiles. Cuando Jesús se presentó y tuvo ahí Pedro un sueño de tenía que ver que comer esos animales inmundos, representaba ¿qué cosa? Que tenía que ir a aquellos que eran los incrédulos, ¿no? En este caso había un rey que tenía que ir a predicar a Cornelio y él no quiso. Y Pablo viene y le reprende que todos delante de Dios tenemos la misma oportunidad de ¿qué cosa? De recibir este evangelio. Pero hermanos, cerramos ese paréntesis. Ahora, ¿cómo fue la muerte de Pablo? Fue decapitado, pero además dice que fue, digamos, él llegó a Roma, ¿no? Como una de las últimas acciones que tuvo Pablo, fue a predicarle ¿a quién? Allá al emperador. Tuvo que llevarle, ¿qué cosa? Esas buenas nuevas al emperador. En esas circunstancias, Pedro estuvo también en la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel muchas veces, ¿no? También fue librado de la cárcel, ¿no? Fue librado de la cárcel, ¿no? Así como Pedro. Y entonces en esas circunstancias dice que Pedro fue ordenado por el emperador, en este caso por Nerón, fue ordenado que fuera decapitado. Ahora, en resumen de todas estas historias que hemos visto en esta mañana, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de estos dos personajes? La primera, hermanos, es que el Señor nos llama a todos, no importa tu condición. La segunda, que si nosotros nos ponemos en sus manos, podemos ser grandes, ¿qué cosa? Obreros en su causa. Y tercero, que no importa las circunstancias que nos pasen en ese camino, en ese proceso, si nosotros estamos puestos en sus manos, podemos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Por eso, para todos mis hermanos en esta iglesia de Flores, mi llamado es que nosotros, que hemos recibido esta palabra de Dios, que hermanos lo aceptemos, lo abracemos, y que no solamente eso, sino que también la compartamos, desde el lugar en que nos encontramos, desde la condición que nosotros tenemos, ¿no? Algunos van a tener facilidad de palabras, otros tal vez no, pero cada uno en el ministerio y en el don que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que puestos en sus manos, nosotros hagamos, ¿qué cosa? La obra que el Señor nos pide que hagamos en esta tierra. Amén. Bien, queridos hermanos, después de haber escuchado este bonito mensaje, hermanos, vamos a terminar cantando el himno número 366. Y para esto les invito que nos pongamos de pie.
amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre allí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Seguro en la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Sé que Cristo en gloria muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos porque tú nos has hablado a nuestro corazón para poder, Señor, ser amigos tuyos y amigos, Señor, que sean fieles y leales a ti a pesar de todo. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces levantarnos si estamos caídos. Tú nos ofreces también el Espíritu Santo para que podamos tener el poder de hablar, Señor, acerca de ti, de la experiencia que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir la misión. Y pedimos muchas bendiciones para esta iglesia de Flores, para todos tus hijos. Te lo agradecemos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, un anuncio muy importante, hermanos. Recordarles que el día de mañana todas nuestras damas tienen una cita, ¿sí? A las 16 horas, el té de amistad a la cabeza del Ministerio de la Mujer. Mis hermanas, pero no vengan solos. Si tienen sus esposos, compañeros, tráiganlo, porque también vamos a estar compartiendo los caballeros en acción. Así que eso quería invitarles a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.